Llegas a la oficina a las 7 de la mañana, cuando el aire acondicionado todavía hace ese ruido metálico y seco porque apenas está despertando. Te sientas frente a tu monitor, abres el correo y sientes ese peso en la nuca, esa tensión que ya es parte de tu fisionomía. Tú crees que llegar antes que el guardia de seguridad te hace indispensable, que ese café frío que te tomas a las 4 de la tarde mientras terminas el reporte de alguien más es una medalla de honor invisible. Miras tu escritorio lleno de post-its amarillos. Tocas la textura rugosa de la alfombra gris bajo tus pies y piensas que alguien, en algún piso de arriba, está anotando tu sacrificio en una lista de futuros directores. Pero la realidad es otra, y la sientes en el estómago cada vez que ves el reloj. No es compromiso, es una trampa de seda. Tú estás ahí, entregando tu tiempo, tu salud y hasta las cenas con tu familia por una idea romántica que te vendieron en la inducción. Te dijeron que la empresa era una familia, que si tú cuidabas de la empresa cuidaría de ti. Mentira. Esa sensación de vacío cuando apagas la luz de tu cubículo y eres el último en salir del edificio oscuro no es orgullo. Es el síntoma de que te estás borrando a ti mismo para que un logo brille un poco más. Escúchame bien. Ese logo no tiene memoria, no tiene sentimientos y, lo más importante, no tiene deudas contigo. Estás jugando un juego cuyas reglas fueron escritas para que pierdas por agotamiento, mientras otros ganan por estrategia. Entiende que cada minuto extra que regalas sin una intención clara no es una inversión en tu futuro. Es simplemente un subsidio que le estás dando a una estructura que te reemplazará en menos de una semana, si tus números dejan de cuadrar. No permitas que el romanticismo de una cultura organizacional mal entendida nuble tu juicio profesional. Porque al final del día, tú eres el único responsable de cuidar el activo más valioso que posees. Tu propia capacidad de generar valor de forma sostenible y estratégica. No es lealtad, es ingenuidad operativa. Tú piensas que trabajar más horas que el resto te pone en la vía rápida hacia el éxito, pero en realidad solo te está poniendo en la vía rápida hacia convertirte en el mueble más eficiente de la oficina. Bueno, sí, el esfuerzo importa, pero no solo eso. El sistema corporativo no está diseñado para premiar al que más carga, sino al que mejor se posiciona. Existe una creencia peligrosa que te susurran al oído desde que firmas tu primer contrato. Si te pones la camiseta, llegarás lejos. Y ahí vas tú, comprando la narrativa, asumiendo responsabilidades que no te tocan, apagando incendios que otros provocaron y esperando que la meritocracia divina baje del techo y te entregue las llaves de la oficina grande. Pero la meritocracia en las empresas es como un fantasma. Todos hablan de ella, pero nadie la ha visto realmente funcionando de forma pura. La verdad es que cuanto más haces sin que nadie te lo pida, más acostumbras a tus jefes a que ese extra es tu nuevo estándar gratuito. No estás demostrando valor, estás bajando tu precio de mercado interno. Si eres el que siempre está disponible, dejas de ser un talento para convertirte en una utilidad, como el Wi-Fi o la cafetera. Nadie los nota hasta que fallan, pero nadie les da un ascenso por funcionar bien todos los días. Hay una regla oculta que nadie te explica en los cursos de liderazgo, una estructura invisible que dicta quién sube y quién se queda estancado en el mismo escritorio por una década. Esta estructura valora la capacidad de síntesis y la gestión de la percepción muy por encima de la fuerza bruta de ejecución. Si no entiendes esto, seguirás corriendo en una rueda que no lleva a ninguna parte, convencido de que el próximo reconocimiento está a la vuelta de la esquina, cuando en realidad solo estás cavando un hoyo más profundo en tu puesto actual del que te será imposible salir, porque te has vuelto demasiado útil donde estás para que alguien quiera moverte. Nadie te va a decir esto. Pero la lealtad corporativa es una transacción financiera que tú estás tratando como una relación emocional. Yo lo viví. Pasé 6 años en una empresa de logística siendo el mejor empleado del departamento, el que nunca decía que no, el que se sabía los procesos de memoria. Tenía la camiseta tan pegada a la piel que ya no sabía dónde terminaba el algodón y dónde empezaba yo. Mi jefe me llamaba su mano derecha, pero esa mano derecha nunca recibía un aumento ni una promoción. Mientras yo leía a Robert Greene en mis trayectos de 2 horas en el transporte público, empezaba a entender que mi eficiencia era mi propia cárcel. Yo era tan bueno operando que me volví demasiado caro de mover. Si me ascendían, ¿quién iba a sacar el trabajo de 3 personas por el sueldo de una? Nadie. Por eso me dejaron ahí, celebrando mis aniversarios, con un pastel de supermercado y una palmada en la espalda. La regla es simple. Las empresas promueven a quienes resuelven problemas estratégicos,
no a quienes ejecutan tareas con perfección infinita. El que se pone la camiseta suele quedarse en la cancha sudando, mientras el que entiende el juego se sienta en el palco a dirigir. No es falta de capacidad, es falta de dirección. Aprendí casi a la mala que si no te haces notar por las razones correctas, simplemente te vuelves parte del paisaje. Tu sacrificio no es una inversión, es una donación a fondo perdido para los bonos de personas que ni siquiera saben cómo te llamas. Me tomó años de frustración y de ver pasar oportunidades frente a mis ojos, entender que la excelencia en la ejecución es solo el boleto de entrada, pero nunca el pase VIP hacia la cima. Si sigues regalando tu excelencia, sin condicionarla a un crecimiento tangible, estás aceptando un contrato de explotación silenciosa que tú mismo firmas cada mañana, al llegar antes que los demás, y retirarte cuando el sol ya se ha ocultado por completo sobre el horizonte de la ciudad. Imagina a dos personas en la misma oficina. La primera persona llega puntualmente a las 8. Tiene su lugar impecable, con una planta pequeña y un termo de acero inoxidable que siempre está lleno. Se queda hasta las 9 de la noche todos los días, revisando hojas de cálculo hasta que los números bailan en la pantalla. Su cara tiene ese tono pálido de quien no ha visto el sol en días. Hace el trabajo de dos analistas y nunca se queja porque cree que el silencio es una virtud. La segunda persona, en cambio, hace su trabajo de manera excelente, pero se asegura de que a las 6 de la tarde su escritorio esté vacío. Durante el día no se queda escondida tras el monitor, camina, habla con el director de finanzas sobre el nuevo proyecto, ofrece una perspectiva distinta en la junta de las 11 y se va a su casa a las 6:01. Al final del año, hay una vacante para la gerencia. ¿A quién crees que eligen? Eligen a la segunda persona. Y la primera persona se queda ahí, mirando su termo de acero, sintiendo una injusticia que le quema el pecho. Es una injusticia concreta y específica. La primera persona fue castigada por su propia utilidad. Se volvió tan indispensable en el barro que nadie se atreve a sacarla de ahí para ponerla en el pedestal. Es el castigo por ser el mejor cargador de cajas en un lugar que necesita arquitectos. La primera persona tiene la camiseta puesta. La segunda persona tiene el mapa del edificio en la cabeza. No se trata de quién suda más, sino de quién entiende mejor cómo se mueve la energía y el poder dentro de la organización. Mientras la primera persona se enfoca en el qué, la segunda se enfoca en el quién y en el para qué. Es una diferencia sutil en el comportamiento diario que genera resultados diametralmente opuestos a largo plazo. Uno termina agotado y resentido, mientras el otro termina ascendido y respetado. No por su esfuerzo físico, sino por su capacidad de navegar el sistema con inteligencia y una visión que trasciende la simple tarea operativa que le fue asignada inicialmente. Hablemos de visibilidad y crédito, porque aquí es donde la trampa se cierra sobre tu cuello. Existe un mecanismo cruel en la oficina. El crédito fluye hacia arriba y el trabajo fluye hacia abajo. La segunda persona de nuestro ejemplo entiende algo fundamental sobre el timing. Sabe que no se trata de trabajar más, sino de que te vean trabajando en lo que importa. Tú puedes pasar 10 horas arreglando un error de la base de datos que nadie sabía que existía, y para la organización, esas 10 horas no existieron. Fue un trabajo invisible. En cambio, alguien que dedica una hora a presentar una idea sencilla, pero brillante frente a las personas que deciden, ha ganado más terreno que tú en todo un mes de desvelos. Y eso duele, ¿verdad? Duele porque nos enseñaron que el mundo era justo, que el esfuerzo se premiaba linealmente. Pero la realidad no es lineal, es perceptual. Repito, no es lineal, es perceptual. Si no gestionas cómo te perciben, otros gestionarán tu tiempo para su propio beneficio. Yo vi gente que no sabía usar ni la mitad de las herramientas que yo dominaba avanzar 3 puestos por encima de mí, simplemente porque sabían cuándo hablar y con quién construir presencia. Mientras yo me hundía en la operatividad, ellos estaban construyendo el puente hacia su siguiente etapa. Tú estás ahí, con la camiseta puesta, sudando por un gol que otro va a anotar y va a celebrar en la foto oficial. Estás regalando tu activo más valioso, tu atención, a procesos que te van a olvidar en cuanto cierres la sesión de tu computadora por última vez. Entiende de una vez que la empresa no es una entidad moral que busca la justicia, sino una entidad económica que busca la eficiencia. Si tu eficiencia es invisible, tu valor es cero para el sistema de recompensas. Debes aprender a iluminar tu propio trabajo, no con arrogancia, sino con la conciencia de que aquello que no se comunica, simplemente no existe en la mente de quienes tienen el poder de cambiar tu realidad profesional de un plumazo. Si te quedas en este patrón por años, entras en una espiral de consecuencias que te destruye desde adentro.
Es como estar en una caminadora eléctrica. Corres cada vez más rápido. El sudor te nubla la vista. Sientes que vas a máxima velocidad, pero cuando miras a los lados, las paredes de la oficina siguen siendo las mismas. No te has movido un milímetro. Estás agotado. Sin energía para tu familia. Sin energía para tus propios proyectos. Pero sigues en el mismo punto de partida. Con el tiempo, esa camiseta que tanto defendiste se convierte en tu mortaja profesional. Te vuelves cínico. Empiezas a odiar el lunes desde el domingo a mediodía. Lo viví. 2 años. 2 años. Compensando el trabajo de un colega que no sabía ni dónde estaba parado. Creyendo que mi jefe notaría mi nobleza y me recompensaría. Lo único que obtuve fue más trabajo. Mi salud se deterioró. Mi humor se volvió ácido y mi creatividad murió. Las frases fragmentadas de mi vida eran: reportes, sueño, café. Más reportes. No hubo gloria. La metáfora es simple. Eres un hámster que cree que está escalando el Everest porque la rueda gira muy rápido. Pero la rueda no va a ninguna parte. La empresa sigue creciendo. Los dueños siguen cambiando de auto. Y tú sigues intentando convencerte de que el próximo trimestre será diferente. No lo será. No mientras sigas operando bajo la misma lógica de sacrificio ciego. El sistema no te rompió. Tú le diste permiso de usarte hasta que no quedara nada. Esta espiral no se detiene sola. Requiere que tú pongas un freno de mano violento y te preguntes si realmente quieres pasar los mejores años de tu vida construyendo el sueño de alguien que ni siquiera se preocupa por tu bienestar básico. La inercia es poderosa, pero el arrepentimiento de haber desperdiciado tu potencial en un lugar que nunca te valoró es mucho más pesado y doloroso cuando finalmente decides abrir los ojos y darte cuenta de todo el tiempo que dejaste escapar por una lealtad que nunca fue correspondida. Aquí viene la parte que más te va a costar aceptar, pero es la que necesitas escuchar para despertar. Tú has sido cómplice de tu propio estancamiento. Sí, lo dije. Al aceptar cada tarea extra sin preguntar el por qué, al quedarte callado cuando otros tomaban el crédito por tus ideas, y al priorizar la comodidad de tu jefe sobre tu propia carrera, tú mismo construiste los muros de tu celda. Es una verdad pesada, lo sé. Pero nadie te explicó esto antes. Nadie te dijo que ser un buen soldado en el mundo corporativo es la receta perfecta para morir en la trinchera, mientras los generales desayunan tranquilos. Te enseñaron a obedecer, no a negociar. Te enseñaron a encajar, no a destacar. Y lo hiciste tan bien, que te volviste invisible por exceso de cumplimiento. La empatía que siento por ti es real, porque yo estuve en esa misma silla, mirando el mismo protector de pantalla, esperando un milagro que nunca iba a llegar. No es que el mundo sea malo, es que tú estás operando con un manual de instrucciones de 1950 en un mercado de 2026. La lealtad que le debes a la empresa termina donde empieza tu dignidad y tu crecimiento. Si la empresa no tiene un plan para ti, tú debes tener un plan para ti mismo que sea independiente de ellos. No puedes seguir contribuyendo involuntariamente al problema que te está asfixiando. Es momento de dejar de ser el que más suda y empezar a ser el que mejor piensa su siguiente movimiento en este tablero de ajedrez donde, hasta ahora, solo has sido un peón muy trabajador. Reconocer tu parte en este juego es el primer paso para recuperar el control. Deja de culpar a la cultura tóxica y empieza a mirar tus propias manos, que son las que siguen firmando esos reportes a deshoras. Tú tienes el poder de cambiar la dinámica en el momento en que decidas que tu valor no depende de la aprobación de un superior, sino de la calidad estratégica de tus decisiones y de la claridad con la que defiendes tu tiempo y tu futuro profesional ante cualquiera que intente pisotearlos. Necesitas un reframe total de lo que significa tu carrera. Tu trabajo no es tu identidad, es un vehículo para obtener recursos, experiencia y contactos, nada más. La filosofía de ponerse la camiseta debe ser reemplazada por la filosofía de ser un consultor de tu propio talento. Tú eres una empresa de una sola persona que le presta servicios a otra empresa. Cuando cambias esa lente, todo se aclara. Ya no te sacrificas, ahora inviertes tu tiempo donde genera retorno para ti. Dale Carnegie decía que el nombre de una persona es el sonido más dulce, pero en el mundo corporativo, el sonido más dulce es el valor percibido. También aprendí de Ray Dalio que la realidad es una máquina, y si no entiendes cómo funcionan los engranajes del timing, te van a aplastar. El timing lo es todo. Pedir un ascenso cuando la empresa está en crisis es un error, pero quedarte callado cuando acabas de salvar un contrato millonario es un pecado profesional. Mi frase para ti es esta: la lealtad sin estrategia
Es simplemente esclavitud con buen sueldo. No busques que te quieran en la oficina. Busca que te respeten y que tu ausencia sea más costosa que tu presencia. El respeto no se gana con horas extra, se gana poniendo límites y entregando resultados que nadie más puede replicar. Tu carrera es una maratón de fondo, no un sprint de 100 metros donde te dejas los pulmones en el primer año. La sabiduría está en saber cuándo acelerar y cuándo conservar energía para el salto que realmente importa. Al final del día, la empresa es solo una estación en tu camino, no el destino final. Trátala como tal y verás cómo tus decisiones empiezan a tener un peso mucho mayor. Deja de ver a tus superiores como figuras de autoridad absoluta y empiézalos a ver como socios comerciales a los que les vendes un servicio de alta calidad. Esa pequeña diferencia mental cambia por completo la forma en que te comunicas, la forma en que negocias y, sobre todo, la forma en que te valoras a ti mismo frente a las oportunidades que se presenten en el futuro. Podría darte 10 pasos con infografía para que los guardes y nunca los vuelvas a abrir. Pero prefiero darte 4 acciones que yo mismo usé para salir del hoyo y que realmente funcionan en el mundo real. 1. Define tus límites de disponibilidad hoy mismo. Si siempre respondes a las 10 de la noche, ese es el estándar que tú mismo estás vendiendo. 2. Una vez al mes, agenda una reunión con tu supervisor para hablar exclusivamente de tu trayectoria, no de los pendientes del día. Haz que sepa que tienes ambición y que estás mirando hacia arriba. 3. Audita tus tareas y elimina o delega el 20% de lo que es puramente administrativo y no te da visibilidad. Yo lo hice y descubrí que nadie notó que dejé de hacer esos reportes que nadie leía. 4. Construye presencia fuera de tu departamento. Habla con la gente que decide en otras áreas, porque a veces la solución a tu estancamiento no está en tu equipo actual, sino en el de al lado. Yo apliqué esto cuando decidí que ya no iba a ser el asistente estrella y empecé a comportarme como el director que quería ser. No pedí permiso, simplemente empecé a ocupar el espacio. El sistema te va a tratar como tú le enseñes que puede tratarte. Si te presentas como un felpudo, no te quejes cuando la gente se limpie los pies en ti. Si te presentas como un activo estratégico, te van a cuidar. Punto. Recuerda que estas acciones no son para que la empresa sea mejor, sino para que tú seas un profesional más libre y con mayor poder de negociación. La implementación requiere coraje, porque el sistema va a oponer resistencia cuando dejes de ser el engrane sumiso que siempre fuiste. Pero esa resistencia es la señal de que finalmente estás empezando a moverte en la dirección correcta. No esperes a que las condiciones sean perfectas para actuar, porque la perfección es la excusa de los que nunca se atreven a cambiar su realidad y prefieren seguir quejándose en los pasillos, mientras la vida se les escapa de las manos, por un sueldo que apenas les alcanza para sobrevivir. Al final, la decisión es tuya. Puedes cerrar este video, suspirar y volver a sumergirte en esa bandeja de entrada infinita, tratando de convencerte de que algún día alguien verá tu sacrificio y te dará la vida que sueñas. O puedes aceptar la tensión de saber que has estado regalando tu vida a cambio de promesas vacías. No te voy a decir que será fácil cambiar la dinámica, porque no lo es. El sistema va a intentar jalarte de nuevo hacia abajo. Te van a decir que ya no tienes el mismo compromiso o que has cambiado. Y tienen razón. Has cambiado. Has dejado de ser una herramienta para convertirte en un operario de tu propio destino. La oficina seguirá ahí mañana, con su luz fluorescente y su olor a papel caliente. La pregunta es si vas a entrar ahí con la camiseta puesta o con el mapa de salida en la mano. Yo me fui cuando entendí que no importaba cuántas camisetas me pusiera, nunca iba a ser dueño del equipo. Hoy, mi único compromiso es con mi visión y con los resultados que puedo generar bajo mis propios términos. La lealtad ciega es una venda, quítatela y empieza a mirar hacia dónde vas realmente. Nadie va a venir a salvarte de tu propia eficiencia. Tú tienes la llave de la celda, pero te da miedo soltar la seguridad de las rejas. Elige bien. Porque el tiempo que le regalas a esa empresa es tiempo que nunca vas a recuperar para ti. No permitas que el miedo a lo desconocido te mantenga encadenado a una mediocridad segura y predecible. El mundo afuera es vasto y está lleno de oportunidades para aquellos que se atreven a verse a sí mismos como algo más que un recurso humano en una base de datos. Tu talento merece un escenario donde se le valore por su impacto real, no por cuántas horas pasas sentado frente a una pantalla fingiendo que el mundo depende de tu próximo correo electrónico enviado a medianoche. La autonomía es un músculo que se entrena con cada no que dices a las demandas injustas,
y con cada sí que te dices a ti mismo y a tus verdaderas aspiraciones. Punto.